Buenas. Hola María. María Hola. José, menos Bueno, mal. que por fin ayer pude ver el final de la sesión pasada, que Ah, no había podido ver. Y sí que fue un final muy interesante. Comentando Bueno, esto, me decía que, bueno, o sea, que sí, que comparte, porque claro, Simone Weil tiene sus contradicciones o su forma de ver tan compleja también la realidad. Pero ella me decía sobre todo que, por lo que se hablaba el otro día, sí, que en realidad ella, cuando esto que decíamos que hay que asumir la función del trabajo, asumiéndola, sin, digamos, sin hacer la lucha sin llegar a hacer la revolución y la lucha, etcétera. Entonces, Emilia lo que me decía es que en realidad Simone Weil, que sí que lo leímos, pero ella ve como dos dimensiones del trabajo, dos dimensiones diferentes. Una es la dimensión ligada a lo que sería como una necesidad humana, ujú, el trabajo como una necesidad humana. claro. Y el trabajo como una necesidad humana puede ser no servil, no ser opresivo, sino que ser vivido en libertad, aunque incluso dice con las mejores condiciones de equidad tiene unos límites, claro, tiene claro, unos límites. Pero esos límites pueden servir como un puente también para superarlos y para ver otras cosas, por ejemplo, sobre todo la creatividad. claro, En el fondo, ella lo que quiere es reconocer que el trabajo manual tiene una dignidad. Por ejemplo, el trabajo manual repetitivo de la fábrica de poner un tornillo, ese no, porque ese degrada, oprime, Venga. te deja en una condición servil y de ahí no puedes extraer nada digno. claro, Pero un trabajo manual en el que haya creatividad, entonces eso es la creatividad del trabajo, es lo que ella más vincula con la idea de, podemos decir, superar la necesidad, detrás de esa necesidad ver una especie de un orden donde está la trascendencia, ¿no? Pero claro, eso le pasa después de que ella ha tenido eh, claro, la experiencia esa que fue al final de su vida también y que fue claro, en Marsella, ¿no? Pero que tienes como esta dualidad sobre el trabajo y luego como muchas lecturas de la realidad, ¿no? Como que el mundo te da múltiples significados o múltiples textos en el sentido de decir, podemos leer la necesidad detrás de las sensaciones o las intuiciones que tenemos, el orden, verlo detrás de esa necesidad y leer a Dios detrás del orden. O sea, claro, y todas esas lecturas son posibles, siempre y cuando las personas no estén en una condición humana servil, claro, o sea que yo creo que los diarios de la fábrica lo que muestran es que no puedes, en ese tipo de trabajo no puedes estar nunca en una condición que no sea servil claro, y de claro, opresión, ¿no? claro, Sin embargo, ella piensa que incluso el trabajo manual, porque quiere como darle una dignidad al trabajo manual, incluso claro, claro, claro. porque el Es lo, intelectual es como que es más claro que es creativo, claro, y que y puede no oprimirte, pero el manual en principio se piensa que todo el trabajo manual es opresivo. claro, Ella intenta sacar claro. bueno, No, eso no, es sí, un de poco hecho, no, lo muy que... bien, muy bien, y muy agradecido que le hayas preguntado esto a Emilia. Nosotros justamente la semana pasada, no sé si se vio en el vídeo, porque también yo voy cortando cosas y a veces Claro. hay cosas que se pierden, ¿no? Sí. Pero no sé si se vio que, claro, nosotros también defendíamos la semana pasada esa dignidad del trabajo manual, que además es un trabajo que es intrínseco a la naturaleza humana. Claro, es lo que ella dice, es que es el trabajo como vinculado a la naturaleza humana. Totalmente, Ahí claro, está su límite, ahí está también su límite. claro, claro. Y en eso Simone Weil se da la mano con Marx, ¿no? Es decir, al final, pues bueno, pues hay una parte de la vida humana Mm. que implica tener que hacer algo para ganarte el sustento, ¿no? Ahora bien, lo que no puedes hacer es ganarte el sustento a espaldas de otros, ¿no? Claro, Cargando no, tu no, no, sustento a la espalda de los otros, ¿no? claro, efectivamente. Claro, ese es digamos, la diferencia entre ese trabajo opresivo, ¿no? O bajo Ujú. opresión
Ujú. y el trabajo libre, ¿no? Muy bien, Sería un poco esta. muy Sí. bien. Muchas gracias, Sí. María José. Bueno, la sesión de hoy, hecha esta introducción por María José, no va a ser fácil porque hoy no hay plan. Sí, Ah, hoy no hay plan, hoy no hay texto, ¿no? O por lo menos no hay un texto de base. Yo os propuse algunas cositas, pero la sesión de hoy tiene por objeto, tal como quedamos, mm, oíros, reflexionar y pensar sobre cómo nos dejó el cuerpo Simone Bale la semana anterior, ¿no? Entonces, bueno, pues los micrófonos abiertos y, y la palabra la tenéis vosotras. A medida que vayamos entrando en materia, yo intentaré meter mi cuñita e ir dirigiendo el tema hacia donde yo creo que está el fondo filosófico de la cuestión, eh, que es cómo el ser humano, de forma natural, vivimos esa necesidad, esa, esa ambición de encontrar una paz en la unidad con lo que nos rodea, ¿no? Ese sentimiento que los psicoanalistas hablan de desgarro, de alienación, ¿no? Ese sentimiento que nos atraviesa, en el que nos sentimos desprotegidos, desamparados, y siempre miramos con añoranza ese cordón umbilical del que alguna vez nos separaron a la fuerza y nos pasamos toda la vida eh, añorando volver a encontrar esa paz, esa tranquilidad, ese sentimiento de unidad. Bueno, pues hay gente que eso lo consigue mediante la terapia, otros mediante la política, otros buscando la unidad en el club de fútbol, otros en el a por ellos, oe, 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 otros mediante la religión, otros en el budismo, otros en la ataraxia filosófica, otros en el nirvana. Hay muchas maneras en las que los seres humanos o hemos, inclusive seguimos, ¿no? Buscando esa sensación de completud. Eh, Seminario. los seminarios, los seminarios, muy bien, Magdalena, ¿no? Eh, y seguramente todas, aquí las psicólogas tendréis algo que decir, pues seguramente todas condenadas al fracaso, evidentemente, ¿no? Pero eso no quiere decir que, no, que nuestro deseo no esté ahí, ¿no? Un deseo que tiene mucho que ver con el amor. Y por eso yo había traído dos textos que me parece que son clásicos, pero eso viene luego. Ahora toca que vosotras vayáis expresando vuestras emociones, vuestros sentimientos, vuestros pensamientos respecto al texto que leímos. Yo creo que un poco lo que has dicho tú, pues es así, ¿no? Siempre estamos buscando algo que de alguna manera nos complete o digamos, nos haga menor la herida en el sentido de que somos seres finitos, de que nos enfrentamos a la muerte, de que no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos, ¿no? Todo ese tipo de cosas que son sustancialmente humanas. En eso veo que ella, pues en la idea de, o sea, sostener el yo es muy cansado, es algo que hay que hacer todos los días, ¿no? Y es muy pesado, el narcisismo y tal. Entonces, ella parece que está en un momento de desilusión por todo lo que ha pasado. Da la sensación también que ella, cuando hace esas elucubraciones sobre cómo se podría llevar la fábrica, tampoco parece que tiene mucho eco, ¿no? Da la sensación que es un poco de fracaso. O ella al menos lo pudo vivir así. Y hay otra cosa en todo eso que a mí me ha llamado la atención, que no sé si Pepa estará de acuerdo, pero a mí me parece que ella tiene, bueno, hay una cosa que es como la fantasía que de alguna manera todos y todas tenemos, ¿no? Es lo que nos hace como, pues como nuestra manera de estar en el mundo.
cómo nos vamos a comportar en el mundo y cómo nuestras ideas y tal, nos conduce un poco todo lo que es la existencia. Cada uno tiene la suya y ella me parece a mí que su idea, su necesidad principal es ser salvadora, ¿no? Es como que tiene que salvar al mundo. Y se empieza ya en la idea de la fábrica, porque se pone en situaciones al límite, ¿no? Y es como que tiene que llevar en sus hombros el peso del mundo. Y luego ya cuando tiene ese cambio tan drástico, porque parece que pasa de una... Parece que es un cambio muy brusco, ¿no? O sea, que pasa de ser una persona muy comprometida socialmente hasta extremos ilimitados, a un Dios que prácticamente es un Dios muy conformista, ¿no? Muy el Dios de la Edad Media, de cada uno que siga en su lugar, que cada uno tiene su destino, que nos conformemos con lo que tenemos, porque Dios es el que nos ha marcado, ¿no? Es un poco esa historia que yo creo que ni siquiera, o sea, quiero decir que curiosamente, podría haber pensado de otra manera de Dios, porque al fin y al cabo cada uno, la idea de Dios, cada uno tiene una. O sea, no creo que haya dos que tengan la misma idea de Dios. Cada uno le pone su salsa, ¿no? Y podía haber sido un Dios que no le impidiera seguir pensando. Pero, dicho esto, ya me callo, me da la sensación que ella necesita todavía esa cosa de salvar, ¿no? Esa necesidad de salvar. Y como a ella de alguna manera le ha salvado, entre comillas, que no sé lo que le durará o lo que no le durará o cómo lo llevará, cómo llevar esa especie de conflicto, porque parece un poco así que no me encaja muy bien, piensa que lo que le sirve a ella le puede servir a todo el mundo, ¿no? Que puede salvar al mundo con eso. Y más o menos es lo que he visto. De todas maneras, es un análisis de una lectura que es una ciencia ficción, porque no se puede, porque fuera del análisis y fuera de la psicoterapia, y aún así a veces no aceptamos. Pero pienso que es lo que se puede deducir de eso. Muy O bien, sea, desde mi punto de vista, no tiene nada, no es un delirio, es una neurótica como todo hijo de vecino, y que bueno, pues que ha hecho un salto muy brusco, pero no es la primera que lo vemos, ¿no? Que hace esos saltos tan brutales. Ella sabrá. muy bien. Sí, sí. Esto que acabas de afirmar es algo que justamente habíamos comentado a lo largo de esta semana, que parece más una estructura de personalidad lo que tenemos delante, ¿no? Que precisamente un delirio. No hay los rasgos de un delirio. Lo que hay es una manera de estar, ¿no? Una manera de estar que tiene consecuencias, ¿no? En el planteamiento. Exacto. Yo de todas formas, el otro día, porque también salió un poco la palabra que ha dicho María Jesús de ese salto, y yo reconozco que no sé, no conozco bien, bueno, bien, no conozco la vida de ella, entonces como vamos haciendo lecturas de textos, para nosotros sí que es brusco de una lectura pasar a la otra. Lo suyo no sé cómo fue. No sé si fue muy paulatino o fue brusco, como dice María Jesús. De todas formas, yo me he intentado leer eh, otra vez el capítulo y la primera parte reconozco sin problemas, pero yo no... Fijaros que algunas de vosotras estáis, o alguno también, en los jueves marcianos de mañana, que mira que es tela difícil para los que no tenemos idea de filosofía de entender. Pues me sigue me pareciendo más fácil entender el fenómeno y la cosa y todas estas cosas que yo que he tenido una enseñanza religiosa hasta los 18 años, he ido a colegio de monjas, cosa que no sé si aquí alguna ha tenido. Y Por ya supuesto. entonces, y ahora sigo sin entenderlo. O sea, me he parado porque digo, tampoco voy a destrozarme ya, y esto no es un seminario de sufrimiento. Me niego a intentar entender lo que quiere decir con el Dios. Dios escrito con mayúsculas, supongo que en el original también, porque no puedo. O sea, entre la primera parte que cuando empieza y se mete con la revolución, que dices, no, esta no parece la misma Simón que hemos ido leyendo hasta ahora.
Y luego el trocito este que dice, lo leo, cuando habla de la fábrica, en la página 306, dice, pero allí, en la fábrica, no puede ponerse imágenes religiosas y proponer a los que trabajan que las miren. Tampoco se les puede sugerir que reciten oraciones mientras trabajan. Los únicos objetos sensibles en los que pueden fijar su atención son la materia, los instrumentos, los gestos de su trabajo. Si estos mismos objetos no se transforman en espejos de la luz, que alguien me explique lo que es imposible que durante el trabajo la atención se oriente hacia la fuente de toda luz. No hay necesidad más apremiante que esta transformación. O sea, para ella, después de todo el recorrido que ha hecho, lo más importante es la transformación de los obreros para que vean la luz. Entonces, luego no he querido seguir. Claro. El problema de Dios, que tiene muchos nombres y a lo largo de las distintas civilizaciones, muchas maneras de comprenderlo, y cuando quiero decir que tiene muchos nombres y muchas maneras de comprenderlo, quiero decirlo que el problema de Dios va desde los dioses personales de los griegos hasta el panteísmo o el ateísmo más absoluto, ¿eh? Sí, quiero decir que el problema de Dios, eh, l- con muchos nombres, se dice de muchas maneras, pero siempre habla de lo mismo. Eh, Luego, cuando avancemos un poquito más, cuando oigamos más opiniones vuestras, retomaremos este tema y intentaré, sin hacer mucha caricatura, intentaré hacer un planteamiento sobre de qué hablamos los seres humanos cuando hablamos de Dios, ¿no? Sin hacer mucha caricatura, porque el tema es muy complejo, pero creo que se puede acotar bastante bien, ¿no? Pero bueno, eso un poquito más adelante. Muchas gracias, Magdalena. Muy, muy interesante tu punto de vista desesperado, ¿no? Con respecto al texto. Pero de todas formas, frente a lo que decía Nani, que hoy me parece que no está, me parece interesante leerlo, o sea, a pesar de todo. Sí, sí. Pero en todo caso, una vez, no dos. Más cositas. Bueno, yo no he podido evitar la tentación del diagnóstico en los términos de los que hablaba María G también. Y es verdad que antes de llegar a esta parte, que para mí es un despiporre que se puede llamar místico, pero que yo lo veo otra cosa, ya toda esta cuestión de pasar hambre, de dormir en el suelo, de, ¿no? Esto que diríamos nosotros, esta pulsión de muerte, ¿no? De ponerse siempre al límite para comprender, para mí, desde el punto de vista psicopatológico, es llamativo. Entonces, claro, mi preocupación un poco era, no podía evitar la tentación de ver, bueno, a esta mujer qué le está pasando, ¿no? No podía evitar la tentación de verla como un caso clínico, pero a la vez también no me quería poner en esa postura o en esa posición por lo que ya ha dicho María G. o Magda, ¿no? Nos faltan datos, hay cosas que no sabemos de su vida, ¿no? Por supuesto que pensé en términos, que me parecía esto último muy delirante, pero pensaba, no, pero no es un delirio porque no hay autorreferencias, ella no se erige, ¿no? como la elegida para salvar al mundo, ¿no? Pero hay una parte que ya saliendo de esta cuestión de cuál es su salida individual, ¿no? Sí que me llama la atención que incluso la salida religiosa puede ser una salida revolucionaria. Ahí están todos los teólogos de la teología de la liberación y conocemos un montón de movimientos cristianos que dan el callo y entonces a mí sí me llama la atención ese compromiso tan bestia al principio y esta salida que está cerca de la resignación y muy lejos ya de la lucha, ¿no? Y a mí me resulta particularmente antipática esta dicotomía, ¿no? Es decir, bueno, has dado el callo y te has identificado con el trabajador y con las penurias del trabajador, y ahora tomamos esa posición de debilidad del trabajador como una posición de privilegio para desde la renuncia estar más cerca de Dios.
a mí con esto no solo me cuesta comprenderlo, sino que me cuesta respetarlo intelectualmente. ¿M? Y bueno, ahí un poco en ese punto estoy yo, ¿no? Quiero decir, con respecto al texto. Sí que es verdad que toda la primera parte que leímos de ella me resultó muy interesante porque sí pensaba que alguien que no ha estado dentro de la fábrica, como estuvo ella, aunque ella pudiera salir y los que están dentro no pudieran salir, sí que podía desde sus conocimientos y desde su capacidad intelectual hacer unas reflexiones que yo creo que las ha hecho de una manera que las ha retratado magníficamente y yo creo y agradezco ese trabajo de formalización que ha hecho. Pero esta deriva me ha resultado particularmente antipática, ¿no? Antipática porque me parece me parece innecesaria desde el punto de vista del que la podía haber hecho igual sin este tinte de renuncia y sin este tinte ¿no? de renuncia, sí, diría yo, de aceptación, de resignación, ¿no? Entonces ahí también pienso que esa salida individual suya sí que intenta como proponerla como un modelo de solución para los demás y claro, eso está muy lejos de lo que es posible y de lo que es viable, ¿no? Porque sabemos que las soluciones individuales no son universales ni son exportables para los demás, ¿no? Y ahí también me parece como que no se dé cuenta de esto también me parece un poco llamativo, ¿no? Por esa otra inteligencia que le tenemos que presuponer por otras, todas esas otras cosas que hemos leído de ella, ¿no? También no sé si estáis de acuerdo, pero también parece una persona muy culpabilizada, sin esa necesidad como de, sin necesidad machacarse, ¿no? Eh, de ponerse en riesgo continuamente, de como que de alguna manera puede ser que ella se sienta de alguna manera como privilegiada en la sociedad, ¿no? Es como muy, debe ser muy sensible, digo yo, y como que necesita pagarlo de alguna manera, ¿no? Ese privilegio, Mm. entre otras cosas, ¿no? Eso y lo de salvar es lo que a mí más me ha llamado la atención, ¿no? La necesidad de estar salvando todo el rato. Yo pienso también que ella tenía como un compromiso, o sea, no podía entender la filosofía o el pensamiento político al margen de su propio compromiso, ¿no? Entonces, y cada vez que, que tenía un desafío, pues, por ejemplo, irse a la columna de Urruti, ¿no? Venirse a España, eh, o cada vez que tenía que asumir algo, como asumirlo completamente. No sé cómo decir, o sea, no sé explicarlo muy bien. Quiero decir, Intensa. no solo tener un planteamiento, sino estar dentro de totalmente de esto. Quiere decir que, por ejemplo, cuando ya se va a Estados Unidos, piensa, bueno, se va con su hermano, pues vivirá en Estados Unidos. Pues no, está allí 3 meses, además está enferma y decide que no, que se va a Londres con el gobierno francés, digamos, eh, que estaba externo, ¿no? O El exilio. paralelo, en el exilio, exacto. Entonces, como que era una persona, algo así como que no podía pensar, o sea, o no podía hacer una filosofía, no podía tener un planteamiento político sin vivirlo, Ujú, sin vivirlo. Y eso no le pasa tampoco o sea, no le pasa los filósofos no tienen por qué vivir todas esas experiencias y las vive mm, como de, eso yo creo que la marca, porque está enferma, siempre está enferma, ¿no? Es una persona con una salud muy débil, entonces todas las decisiones que toma en realidad ponen también, lo que decíais, ponen en riesgo su salud. O sea, ella asume ese riesgo. Entonces, en ese sentido, creo que sí que es una filósofa muy particular, o sea, muy particular, porque ese compromiso que tiene, claro, a lo mejor es una cosa un poco, como decíais, un poco de neurosis, yo no lo sé, eso lo desconozco, pero
es alguien que para poder pensar o escribir sobre una cosa tiene que meterse dentro de ella y, y vivirla, experimentarla. Entonces, claro, para ella también, al final de todo, experimentó la, digamos, la trascendencia o la importancia de Dios y todo eso, y también lo, lo quiso quizá, mm, o sea, ahí hay también como una cierta inconsistencia en el final, me refiero. a- por lo que decíamos, estas dos versiones del trabajo, bueno, dices, vale, sí, pero ahí no hay inconsistencia, no hay una cierta contradicción entre, mm, o sea, ella dice incluso el mejor, o sea, el trabajo ligado a la condición humana, el trabajo como necesidad ligado a la condición humana, incluso en las mejores condiciones de equidad, tiene tiene un límite. Entonces, quiere decir, bueno, pues ese límite, ella dice, no, pero es que ese límite a mí, sin embargo, me lleva a comprender a Dios, a comprender la creatividad, a comprender que detrás de esto está la creación, ¿no? Y los demás diríamos, a lo mejor, pues, en vez de eso te puede llevar a otro hilo argumental, que no es Claro. eso, No necesariamente te tiene que llevar ni a la extinción, ni al sufrimiento, ni a la muerte. que Este es lo que, que es lo que ella. Ese es el problema, ¿no? Es decir, que ella en esa última fase, ella parece ser que se aboca a un camino de sufrimiento por la extinción, en un plano que podría ser casi budista, ¿no? Es decir, bueno, voy a dejarme morir voy a dejarme morir para encontrar a Dios. ¿No estás de acuerdo, Mariaje? Es que yo soy muy de la filosofía budista. Sí. Entonces, como que no me casa, ¿no? O sea, la filosofía budista es de alguna manera, el no meterte demasiado en el deseo, porque siempre, bueno, ya sabemos que nunca se satisface y que es una fuente de sufrimiento, pero no renunciar a la vida y a los placeres de la vida mientras no sucumbas, ¿no? Mientras no sea tu obsesión. Bueno, es el nirvana solo se alcanza en el último momento, ¿no? El nirvana, bueno, sabes que ahí también hay más filosofías dentro del budismo, Claro, claro, claro. al cristianismo, pero el nirvana se puede alcanzar sin morirse, teóricamente. Teóricamente, que eso yo creo que si lo hizo Buda sería la excepción, porque luego lo que ves por ahí tampoco es eso. Pero bueno, es como, es una, es una, es una metáfora, vamos, o sea, es como estar un poco, pues, como en cierta serenidad, pero disfrutando no es lo que se ve en ella, no es lo No que es se lo que, ve no para es lo que nada. se ve en ella, efectivamente. No es lo que se ve en ella. ¿No? Y Sí. luego, si os dais cuenta por lo que estabais diciendo, es que en realidad, ahora lo pienso ahora, es que ya en la primera parte de la fábrica, cuando ya se mete allí a trabajar y tal, y pasa hambre y pasa no sé qué, es como que ya apuntaba maneras en el sentido de que lo necesita como experimentar el sufrimiento. Eso es. Claro, porque puedes observarlo, ¿no? Es decir, vale, o sea, esto es horrible, la filosofía que ella tiene, pero ella necesita como vivir ese sufrimiento. Y luego, claro, lo de Dios le viene como anillo al dedo. Le viene como anillo al dedo. Claro. Es un Dios donde, de alguna manera, el sufrir es una bendición. Es A ese, eso a eso me refería yo antes cuando hablaba claro, de que se veía en ella una cierta estructura, ¿no? sí, Que atraviesa toda su obra, ¿no? Es decir, hay una búsqueda o un deseo de ese sufrimiento, ¿no? Como que lo va buscando, ¿no? pero lo que me resulta curioso es que ya no los diarios de la fábrica, si lo analizas ahora desde el final hasta ahora, ya estaba en ese rollo, ¿no? Ya apuntaba eso que digo yo, ya apuntaba maneras. Así es, así es. Fijaos qué paradoja que nuestro viaje empezó con una polémica entre Simone de Beauvoir y Simone Weil. ¿Os acordáis, no? Cuando se cruzan que yo ahora estaba buscando la cita y no la encuentro. A lo mejor Magdalena, que tiene mejor. Está en el libro de Emilia. Ah, por eso no la encontraba aquí. Vale, vale, vale. Sí.
recordáis la anécdota que se le encuentra en el pasillo, ¿no? Y entonces están hablando del hambre, no sé si en China, no sé dónde el asunto, ¿no? Y entonces Simone de Beauvoir le dice desde el punto de vista existencialista, ¿no? Que lo importante era encontrar, encontrar el sentido a la vida, ¿no? Y la otra le dice, ¿cómo se nota que usted no ha pasado hambre, ¿no? ¿Os dais cuenta Sí. de que ahora se han colocado en la posición inversa? Es decir, ahora resulta que al final de la vida Simone Weil es la que está buscando el sentido y se ha olvidado o ha dejado a un lado el problema social y el problema del hambre. Es curioso, ¿no? Cómo estas dos gigantes, ¿no? Estas dos gigantes invierten sus papeles, porque a Simone de Beauvoir le pasa lo mismo. Al final de su vida termina diciendo, tendría que haber hablado más del capital y menos del sentido de la vida, ¿no? No, sí, es llamativo, ¿no? Es decir, Simone Weil y Simone de Beauvoir se encuentran con 25 años en posturas totalmente antitéticas y al final de sus respectivas vidas, ambas le han dado la vuelta también al planteamiento, ¿no? Simone Weil acaba sufriendo por esa unidad, ese sentido final que ella cree encontrar en Dios, y Simone de Beauvoir echando de menos más la barricada que el sentido de la vida, ¿no? Más cositas. Yo me quiero acabar el libro de Emilia porque voy a trancas y barrancas leyendo, pero no. Pero digo porque pues de lo que veo allí tampoco habla un poco de la vida de ella, de los amigos y tal, pero no de su vida personal. Entonces a mí me falta, porque ¿nos habéis planteado en algún momento, os la imagináis riendo en algún momento, tomándose una cerveza o el equivalente, lo que tomen allí en esa época, con amigos, distendida? Porque habrá tenido algún momento de... Entonces me la imagino amargada por las circunstancias, que estaba intensa, que es lo que decía María José, pero es que no me la imagino ni riendo. Dicen que sí. Sí, Cuando luego leamos a Tevenón, el prólogo que hace a la primera edición de este libro, luego veremos que Tevenón le recuerda con mucho cariño precisamente por su, bueno, por la jovialidad que tiene, como diciendo, pese a su altura intelectual, ¿no? Cuando se reunía con nosotras o con los obreros, bueno, pues sabía estar. Ahora, no sabemos si es la postura del filósofo, ¿no? Que va a echar unas risas con el vulgo, o era su postura personal. Pero desde luego poco conocemos de ella, ¿no? No sabemos de sus relaciones amorosas, de pareja, no sabemos, no sabemos porque somos, claro, y personalmente lo ignoro, ¿no? Es decir, y también es verdad, me gustaría saber un poco más sobre esa vida cotidiana de esta persona, ¿no? Si pudiera. por aliviarnos un poco de sus... Yo Sí. creo que más en las cartas, ¿no? Todo eso. Bueno, vida amorosa, no sé si tuvo pareja, creo que no. Pero sí que hay cartas. Creo que el último libro, Emilia ha escrito ahora una presentación de un librito de cartas que no lo tengo aquí, está, creía que lo tenía en la librería, pero no. Pero, y creo, y las cartas dan una visión como más, ¿no? Más afable, ¿no? Más afable. Más amable, sí. Sí. Mm. Pero bueno. Mm. Jaime, Jorge, Di Julián. ¿se tiene claro? ¿Se ha investigado que ese texto es de la misma autora? ¿Todo? Sí, todo lo que Ah, estamos leyendo, sí, claro, claro. O sea, que no hay ninguna duda de que no ha sido otro apoyo de escribir en vez de ella. Ni ha sido adulterado, no, para nada, para nada. Pero la pregunta es muy interesante, Julián, porque no nos parece la misma realmente. Sí, Sí. sí. Sí, la pregunta es pertinente, sí.
Sí, porque además no solo la parte de Dios, es que me he subrayado la frase porque me deja helada. La esperanza de la revolución es siempre un estupefaciente. Es ya volver. Es un pensamiento, lo decíamos la semana pasada, es un pensamiento desesperado. Es sin esperanza, es un pensamiento de una persona bueno, pues que ha creído que todas las alternativas a la mano estaban todas condenadas al fracaso y, y la propuesta que hace es una propuesta fuera de todo horizonte político, ¿no? Fuera de todo horizonte de realismo político, ¿no? Que puede valer, como decíais vosotras, como salida individual, pero claro, pero vamos, sí, no me imagino al dueño de Mercadona eh, organizando la producción para la creatividad y el disfrute de sus trabajadores. Vamos, que no me lo imagino, ¿eh? Sin una ley coercitiva que lo obligue, yo es que no me lo imagino, ¿no? A este señor, ¿no? Entonces, claro, es difícil, como decía antes Pepa, digerir, ¿no? Este paso si no es porque simplemente es, bueno, pues una salida desesperada. Pero cuidado que, como decía María Jesús, ya apuntaba maneras el asunto, ¿eh? Desde el principio, ¿eh? Ya apuntaba maneras. Y luego al final ella está en este ámbito anarquista, en el que también, bueno, pues es muy propicio a este tipo de planteamientos individuales, ¿no? Eh, Probablemente no estaba ahí por casualidad, sino porque encajaba, bueno, pues con una manera también de ver el mundo, ¿no? Y de ver la vida. Más cositas. Bueno, a ver si me explico lo más breve posible. Como ya habéis dicho alguna cosa, siempre va bien escucharos porque en algunas de las cosas que habéis dicho yo también coincido, aunque luego os diré algún matiz, vamos, que puedo decir. Yo sobre el tema de... primero pensé que el libro de Simone Weil que iba a ser de otra manera y quizá yo misma he tenido como un poco decepción o cansancio sobre el libro en sí mismo, con lo cual y no me gusta el estar en esa postura porque si no siempre se vive mal y prefiero decir, oye, vamos a ver si hay algo que sacar y si no, pues oye, pasemos página que tampoco pasa nada. Entonces, desde esa perspectiva sí que he intentado meterme en el tema y por supuesto que toda la evolución de Simón, pues oye, ella pasa sobre su misticismo, creencia y sobre esa idea de Dios, pues oye, nada que decir, porque eso es totalmente individual y privativo y todo lo que diga en ese sentido de ella con respecto a su creencia, a su Dios, a la forma de llevarlo, adelante con ello, ¿no? Yo lo que sí que veo es, lo que he ido entresacando, es que, a ver, ella es un conversa, ¿no? Por lo que decías, es como las personas conversas y todo, yo por lo menos también he sido un poco conversa. Yo es que tengo una historia que es como la inversa de Simone Weil. Un poco, no voy a entrar en ello, otro día, yo estuve 10 años, casi una década, en un convento de clausura. Entonces, claro, hay cosas de estas que es como que no me cuadran demasiado por una parte y por otras sí que las entiendo perfectamente en ella. Entonces, esa manera un poco de ser de ella, que lo habéis dicho, creo que Pepa lo decía, de ponerse al límite, de la forma de estar en la fábrica, creo que María José también y tal, ¿no? Entonces, yo creo que también había un cierto esnovismo, entenderme lo que digo en ella, de la época,
de las circunstancias, como mujer, como una persona que quería ver, porque el propio trabajo de la fábrica, que yo después que salí de allí de las Catalinas sí que estuve en diferentes trabajos donde yo ya no era más que Mercedes, no tenía delante ni detrás ni nombre ni apellido, como lo se tiene en los conventos, pues entonces te das cuenta que es otra realidad la que vives. Y ella siempre vivía esa realidad en la fábrica como un poco de esa conversa que quiere hacerlo todo tan bien, tan bien, tan bien, ser como la mejor, la que está pensando en Dios, en las barritas, en el no sé qué, en los otros, no sé cómo explicaros, de tal manera que es como que ella misma, yo sí que creo que se va un poco como endiosando, ¿no? No con conciencia de que esté haciendo eso, pero sí de alguna forma de que está en el límite de esas situaciones y que se está haciendo obrero con los obreros y pagano con los paganos, ¿no? Entonces, yo desde ahí sí que, a lo mejor estoy diciendo una sandez, pero os digo desde dónde lo he vivido, ¿no? Esta lectura de Simone Weil, con todo lo que tiene también para aprender de ella. Entonces, desde ese ponerse al límite, siempre, o sea, no, es una experiencia, yo sí que la he tenido en ese aspecto de decir, una cosa es ir desde un posicionamiento, porque yo quiero ir a la fábrica para ver qué es lo que pasa allí y contar lo que contó, que lo describe perfectamente, y otra cosa es ser obrero en esa fábrica donde tú no tienes ese posicionamiento y nunca serás tratado igual. Entonces, yo recuerdo la primera vez que fui a Andalucía, cuando yo me salí del convento de clausura, que yo iba como religiosa, aunque fuese de calle, estuve allí un tiempo. Y claro, yo era la hermana Mercedes, y a mí me trataban, aunque yo tenía el cuerpo más castigado que las otras mujeres que iban. Mucho más porque no tenía costumbre de esos trabajos y era normal. Entonces, en ella hay siempre como, ¿se puede decir vanidad? Pues posiblemente también, ¿no? Posiblemente, que no pasa nada, ¿eh? Que yo no quiero decir que fuese sabia, ni lista, ni estupenda, pero sí que esa vanidad estoy haciendo todo esto que posiblemente luego a ella sí le quedase un vacío, porque ella podía, seguro que era honesta y es posible que ella se viese que ella no le pasaba lo que les pasaba a los obreros de los que hablaba y de los que veía cuando se iban a sus casas, etcétera, etcétera. Entonces, yo eso es lo que en cierta manera no he llegado en sus escritos como a ver todo esto. Y luego ya mucho menos cuando ha empezado a hablar ya del tema de lo que hablábamos, de ese misticismo, creencia en Dios, porque esa sería la segunda parte. Si nos metemos, que también lo habéis apuntado, en lo que sería en este momento la creencia en el Evangelio, no tiene que ver con la creencia en ese Dios del que ella habla, el compromiso evangélico, y hablar desde ahí de Jesucristo, del Hijo de Dios, de lo que cada uno quiera. Entonces, no sé cómo decir, oye, muchas de vosotros habéis leído pues cosas en la teología de la liberación, del John Sobrino, de Leonardo Boff, de toda esta gente que han hecho cosas maravillosas con respecto en Latinoamérica y en España, vamos, quiero decir, no solo allí. Entonces yo, estas dos visiones que a mí también me han permitido, desde un punto de vista, si queréis, de mi propia experiencia, se podían hablar muchísimas más cosas del tema de lo de Dios, del tema de la mística, etcétera, etcétera. Quiero decir que una cosa es la mística y otra cosa son los evangelios. No sé cómo explicar. Entonces hay, en ese sentido, en este momento, yo creo que también mucha confusión. Yo a veces digo, no, es que yo prefiero ahora, es que yo prefiero quedarme en la habitación, no sé cuántos, recogerme, porque la mística me ayuda. A mí me parece muy bien, jamás se me ocurrirá decir, pues yo qué sé, no sé, pero sí que entiendo y pasar a lo mejor de un compromiso real en el medio donde estamos ahora donde cada una desde donde pueda, ¿no? Entonces yo la veo ahí y es que tampoco me lleva a ella
O sea, es que yo es que soy del 47. Quiere decir que es que también influye mucho en este sentido la edad que yo tengo, la forma con la que vivíamos la religión y ella cómo fue cambiando en ese sentido y su familia. Y los años aquellos, ¿eh? Y los años aquellos. Porque después, gracias al Vaticano II, yo le tengo que dar las gracias. Yo me salí del convento y se las doy infinitamente. O sea que me ayudó el Vaticano II a tomar esa decisión, ¿no? Por la doctrina que emanó del Vaticano II, entre otras cosas. Y no sé, diría algunas cosas más, pero vamos, me parece que no sé si sirven o no, pero es igual. Eso es lo que he pensado. Siempre, Mercedes, siempre Sirve mucho. eres un faro, de verdad. No, Cada vez que nos das tu opinión es un regalo, de verdad. Yo muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Sí, es verdad. Lo que pasa que yo no me atrevía a decirlo, pero es verdad que en los textos trasluce una vanidad que es llamativa, ¿no? pero ¿qué es la que he tenido yo, Jorge? Sí, Es que si uno es sincero con determinadas cosas, no es que yo la estuviese analizando a ella, es que sus textos me hacían analizarme a mí misma. claro, claro. Es justo un poco, bueno, lo digo también porque no es que yo estuviese ahí viendo, oye, esta mujer será esto, Sí, no, 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 no. está claro, está claro, O está sea claro. que, Hermoso aporte el que has hecho, Mercedes. Hermoso, Sí. hermoso aporte. Mercedes, impresionante. Ujú. Sí. El Pero, 40 el y por, 47, que fue una hornada bueno, fenomenal. pero ¿por qué pensáis? Yo creo que, o sea, ¿por qué el interés en Simone Weil? Tanto tiempo, tantos lectores, tanta gente que la ha leído. Y yo creo que tiene relación también con, o sea, con esa forma que ella tiene de vivir en profundidad el contexto donde se encuentre, que sea la sí, fábrica, seguro, que sea seguro. que ahí hay como una vivencia, Claro, claro. o Oye, sea, ¿no? claro, claro, sí, 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 María José, claro. Como cuando yo estaba en el pueblo, en Andalucía, que estuve allí un tiempo, yo iba con las mujeres, ya no teníamos hábito, allí yo ya estaba exclaustrada, ¿no? Pero era la hermana Mercedes. Eh, es que son, y me seguían. No, no como a ella, ¿eh? Ni muchísimo No, menos. no, pero sí, sí, claro. Para nada. Pero quiere decir, si es por ese motivo, porque yo también lo he pensado, que esta mujer oye tiene, y de hecho la siguen y a mí me parece muy bien el que haya gente que sea capaz en un momento dado de, pero en mí genera como otra manera de pensar sobre ella y de reaccionar sobre ella, pero sí, claro que me seguían y tanto. Era yo quien estaba al final bastante incómoda con mí misma, no las demás conmigo. Ese vacío del que hablabas antes, Mercedes, ¿puedes explicarte un poquito más? Eh, sí, bueno, sí, en el sentido de que más quizá, ¿por qué este vacío? Sí, ¿por qué sobre mí pesaba eh, en determinadas situaciones? Esto lo viví más cuando yo aún era hermana, era religiosa, que posteriormente. O sea, la realidad de los trabajos donde yo estuve trabajando manualmente, que fue en el Corte Inglés y en empresas de limpieza fundamentalmente, ahí yo ya me empecé a sentir como una de ellas. ¿Por qué? Porque a mí me conocían por fulanita, les podía caer mejor o peor, podía limpiar mejor o peor, pero era yo interiormente quien ya veía que yo no tenía apellido, ni religioso ni político, por entendernos.
Y fue más los años que sí que estaba bajo esa condición, que también les pasó a curas obreros y a otras religiosas, o sea, no fue solo un tema mío, ¿no? Pero una se termina, se siente como no verdadera, o sea, como que está haciendo no teatro, es más profundo que hacer teatro, no sé cómo decir, como hay algo por ahí que dices, no, esto así no. Como un poco Porque impostor, luego yo, ¿no? porque Sí. luego yo era una privilegiada por ejemplo, en el pueblo. Aunque fuese igual, hacía lo mismo que hacían las mujeres, estaba en los mismos sitios, pero yo era una privilegiada. Es ese matiz el que para mí siempre lo he tenido como bastante claro en la vida y actualmente con otras cosas, ¿eh? Cuando decimos somos iguales y digo no, por ejemplo, yo ahora no estoy en ese posicionamiento, pero es como un sentimiento siempre de, no sé cómo deciros, de no quererme engañar, no sé cómo explicarlo. Sí. Sí, sí, decía Pepa antes, el síndrome del impostor, ¿no? De que estás haciendo un papel que no es el... Sí, como un poco de actor, sí, un poco, parece como que haces comedia, o sea, haces el teatro y luego ya te vas a tu casa, ¿no? Te vas a tu entorno, a tu entorno, que te no vas a forma tu parte entorno, del no a tu entorno. casa, sino a tu entorno, correcto. Sí, porque tu entorno no es el de los demás, evidentemente. Tú no estás en Correcto, ese. Está sí. claro. Pero bueno, aquí Bueno, estamos. todos decíamos al principio, todas estamos desde que nacemos atravesados por ese desgarro, ¿no? Venimos arrojados a un mundo mm, y, y en cuanto, inclusive en los primeros meses de vida, ¿no? Es decir, aunque ya hayan cortado el cordón umbilical, ni siquiera nos hemos dado cuenta. Seguimos mirando a mamá y mientras nos da la teta y no somos capaces de separarnos, ¿no? Es decir, creemos que seguimos vinculados a esa teta, a esa cara que nos está mirando con amor, ¿no? Tardamos tiempo en darnos cuenta de que nuestras manos no son las manos que nos cogen y que nuestros piececitos no son los piececitos eh, que, que caminan y que nos llevan en brazos. Y para cuando caemos en la cuenta de que estamos separados y de que somos otro, pues cuando caemos en esa cuenta, ya es irremediablemente tarde. Eh, esa separación ya la vamos a llevar a la mochila hasta el momento de la muerte. Y a lo largo de toda la vida, y a lo largo de toda la vida, de alguna manera siempre buscamos otra vez esa unidad. Esos son los celos entre los hermanos, por pelearse con mamá, el complejo de Edipo, el de Electra. ¿No? Bueno, sí, ahí está. Es decir, cómo volver otra vez a cómo volver a sentir, porque volver es imposible, pero cómo volver a sentir esa unidad, esa completud eh, con el otro. A veces es una persona, a veces es un espacio, es un sentimiento. Y pocas veces en la vida sentimos esa chispa. Pocas veces sentimos el instante en el que nos sentimos completos. Pocas veces, son chispas, chispas. A veces es una noche estrellada en la montaña, en la profundidad del universo. A veces es una manifestación multitudinaria en Madrid con 2 millones de personas, en la que de pronto, en un instante, nos sentimos parte de algo gigante, enorme, ¿no? Que nos llena. A veces es en la mirada de nuestro amado, de nuestra amada, es en el acto sexual, es un instante.
¿Y cuánto dura ese instante? Pues dura una eternidad. Mirad, el instante es justamente lo único que no se puede medir por tiempo. No hay tiempo para una puesta de sol. No hay tiempo para la mirada que nos devuelve quien nos ama. No hay tiempo con el que se pueda medir una área de Bach. No hay. Es un instante de plenitud, que de pronto nos hemos olvidado de ese desgarro y nos sentimos uno con lo que nos rodea. Es ese momento en la ópera en la que está cantando Nessun Dorma, ¿no? Y de pronto sentimos que todo el teatro, toda la ópera, miramos, estamos llorando y miramos a nuestro alrededor y están llorando también los que tenemos al lado. Se ha generado un vínculo. Se ha generado un vínculo, o sentimos que se ha generado un vínculo. A lo mejor no es verdad, a lo mejor están llorando por otra cosa, pero nosotros sentimos un momento de unidad que podríamos llamar de fraternidad universal. En ese momento nos sentimos unidos a todo lo que nos rodea. Muy pocas veces en la vida conseguimos eso. Estamos en ese trance, Sin embargo, es una experiencia que todas vosotras habéis tenido, una o muchas veces, os deseo que muchas, pero como poco lo habéis tenido algunas cuantas, y es algo que de alguna manera siempre nos empuja a seguir buscándolo. En la política, en el arte, en el amor, en el trabajo conjunto, en la creatividad, en el cuadro, en la música, en la amistad, en el sexo, siempre lo buscamos allí. Y este es un problema que ha atravesado a toda la humanidad. No es una cuestión occidental, no, esto es universal, es universal. Y en esta reflexión, porque fijaos que no estamos hablando de qué hacer con el matrimonio, ni qué hacer con el partido político, estamos hablando del instante, ese instante. Porque el resto de la vida es qué hacemos mientras tanto. El resto de la vida es qué hacemos con esa persona que tenemos al lado. No, pero lo importante, lo filosófico, lo psicoanalítico, si queremos decir, está en ese instante. ¿Dónde está ese instante y cómo, en qué es y cómo encontrarlo si existen recetas para ello? La filosofía nace así. Uno de los primeros momentos filosóficos de la historia de Occidente es el ser de Parménides. ¿Qué es el ser? ¿No? Pero si nos vamos a la India, el problema es el mismo. Si nos vamos a la India, en la misma época que Parménides está planteándose el problema del ser, Buda está planteándose el problema de la unidad y los contrarios. El problema es el mismo en cualquier sociedad humana. La filosofía occidental, desde el principio nos dimos cuenta de que si queríamos pensar en qué era eso, en qué consistía ese instante, desde el primer momento la filosofía se dio cuenta de que ese instante era algo que se llamaba totalidad. La totalidad. Sentirnos uno con todo. Sentirnos uno con todo. No uno dentro de todo,
no, 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 sino con todo. Podríamos pensar, estas son algunas posiciones místicas, como una individualidad dentro de la totalidad o como una disolución de lo individual en esa totalidad. Pero de alguna manera, de una manera o de otra, siempre estamos hablando de todo. Y Parménides, cuando hablaba de ese todo, cuando hablaba del ser, de forma racional, él intentó construir cómo podía ser, de qué estábamos hablando cuando hablábamos del ser. Y él decía, bueno, pues ese ser es todo, y como es todo, no puede haber nada fuera de él. Todo lo que existe tiene que estar dentro. Por tanto, ese ser tiene que ser ilimitado y seguramente esférico. Y en ese esférico indeterminado o límites, ahí los griegos empiezan a inventar una palabra nueva que no existía, que es el infinito, ¿no? Ese concepto bien, pues, ¿qué hay más allá es que no puede haber nada más allá del ser, porque lo que haya más allá del ser sería el no ser. Y las cosas son o no son. No se admite un tercio. No se admite una tercera opción, o son o no son. Pues bien, todo lo que hay tiene que estar dentro de ese ser. Pero si el ser es uno y es todo, ¿cómo compatibilizamos eso con la diversidad de lo que existe? ¿Cómo es posible este desgarramiento? Pues bien, si este desgarramiento es lo que estamos experimentando, este desgarramiento tiene que ser o bien una ilusión, o bien tiene que formar parte, diríamos, de un plan mayor, de un despliegue diferente de lo uno en lo cual lo múltiple se manifiesta, siendo lo uno. ¿Cómo compatibilizar lo múltiple de la experiencia, la finitud, la muerte, con la unidad inmóvil, esférica, perfecta, eterna, infinita, indefinida, que tiene que ser la totalidad? ¿Y cómo se mantiene unido todo eso múltiple dentro de la totalidad? Pues bien, a esa totalidad cada cultura, cada filosofía le ha llamado de una manera diferente. A esa totalidad le podemos llamar mundo, le podemos llamar Dios, le podemos llamar como queramos. La manera en la que vivimos ese desgarramiento dentro de la totalidad y la manera en la que lo pensamos es la manera en la que los seres humanos hemos ido construyendo nuestra comprensión de la vida, nuestra comprensión del mundo y la manera en la que nos entendemos como individuos, como sujetos dentro de esa totalidad. Las religiones lo han hecho a su manera y las filosofías lo han hecho de la suya. ¿Qué es lo que mantiene la unidad? ¿Cuál es esa fuerza que mantiene la unidad de toda la diversidad que existe
en ese todo, en ese absoluto? Pues un griego dijo que era el logos, otro griego dijo que se llamaba amor, y así la filosofía empieza a reflexionar sobre el amor como esa fuerza misteriosa que mantiene unida la pluralidad en la totalidad. Y uno de los diálogos más famosos de la historia de la filosofía es el banquete, ¿no? de Platón, en el que Platón hace un análisis desde muchos puntos de vista muy interesantes con respecto a cómo los griegos de su época vivían el amor. Pero hay uno de ellos que para mí tenía especial interés y era el que yo quería compartir con vosotras, que es el que Platón pone en boca de Aristófanes en ese banquete en el que se juntan pues, unos cuantos atenienses pues, a discutir de las cosas bellas de la vida. Si os parece bien, voy a compartir pantalla con vosotras y vamos a leer este fragmento del banquete de Platón para ver cómo entiende, en este caso, este personaje, Aristófanes. Por supuesto son todos personajes ficticios que crea Platón, ¿no? Aunque se llame como Aristófanes, como el comediante, cómo entiende qué es el amor, en qué consiste y cuál es el objetivo que tiene el, el lazo amoroso. Comparto pantalla. Vamos a utilizar la versión de Azcárate, porque está bastante bien escrita, seguramente desde el punto de vista filológico tendrá muchas críticas, pero, pero nos sirve para el objeto que queremos ahora, que es seguir el argumento de Platón. Y luego leeremos el fragmento concreto de Platón. Monse, por favor, adelante. Se ve ahora mejor. Ahí está. Argumento del banquete por Patricio Azúcarate, fragmento, esto es. Aristófanes, que en lugar de hablar en su turno había cedido la palabra a Eresímaco, sin duda porque lo que él tenía que decir sobre el amor debía relacionarse con el lenguaje del sabio médico, mejor viniendo después que no antes. Aristófanes, digo, entra en un orden de ideas que parecen diametralmente opuestas y que sin embargo en el fondo concuerdan con aquellas. El amor es, a su parecer, la unión de los semejantes, para confirmar su opinión y dar, a su vez, pruebas completamente nuevas de la universalidad del amor. Imagina una mitología a primera vista muy singular. Primitivamente había tres especies de hombres, unos todo hombres, otro todos mujeres y los terceros hombre y mujer, dos andróginos, especie en todo inferior a las otras dos. Estos Dice hombres... Monse, dice, primitivamente había tres especies de seres humanos, Sí, ya. especies de seres humanos. Sí. Unos todo machos, todo hombres, ¿no? Otros todo mujeres, y los terceros, hombre y mujer, andróginos, dice el autor, dice especie en todo inferior a los otros dos. El andrógino es hombre y mujer, es la traducción literal, ¿no? De andrógino, ¿no? Continúa. Estos hombres eran dobles, dos hombres unidos, dos mujeres unidas, un hombre y una mujer unidos. Estaban unidos por el ombligo y tenían 4 brazos, 4 piernas, 2 semblantes en una misma cabeza,
opuestos el uno al otro y vueltos del lado de la espalda. Los órganos de la generación dobles y colocados del lado del semblante por bajo de la espalda. Los dos seres unidos de esta manera, sintiendo amor el uno por el otro, engendraban sus semejantes, no uniéndose, sino dejando caer la semilla a tierra como las cigarras. Esta raza de hombres era fuerte. Se hizo orgullosa y atrevida hasta el punto de intentar, como los gigantes de la fábula, escalar el cielo. Para castigarles y disminuir su fuerza, Júpiter resolvió dividir estos hombres dobles. Comenzó por cortarles, haciendo de uno dos, y encargó a Apolo la curación de la herida. El dios arregló el vientre y el pecho, y para humillar a los culpables, volvió el semblante del lado en que se hizo la separación para que tuvieran siempre a la vista el recuerdo de su desgracia. Los órganos de la generación habían quedado del lado de la espalda, de suerte que cuando las mitades separadas, atraídas por el ardor del amor, se aproximaban la una a la otra, no podían engendrar. La raza se perdía. Júpiter intervino, puso estos órganos en la parte anterior e hizo posibles la generación y la reproducción. Pero entonces la generación se hizo mediante la unión del varón con la hembra y la sociedad hizo que se separaran los seres del mismo sexo primitivamente unidos. Sin embargo, en el amor que siente el uno por el otro, han guardado el recuerdo de su antiguo estado los hombres, nacidos de hombres dobles, se aman entre sí, como las mujeres nacidas de mujeres dobles, se aman a su vez, como las mujeres nacidas de los andróginos aman a los hombres y como los hombres nacidos de los mismos andróginos aman a las mujeres. Ya veis cómo, ya veis cómo Platón plantea toda la diversidad sexual contemporánea, ¿no? La plantea mediante este mito de la generación a partir de estos seres circulares, ¿no? Continúa. ¿Cuál es el objeto de este mito? Al parecer explicar y clasificar todas las especies del amor humano. Las conclusiones que bajo este doble punto de vista se sacan están tan profundamente grabadas con el sello de las costumbres griegas de la época de Platón que resultan en completa contradicción con los sentimientos que el espíritu moderno y el cristiano han hecho prevalecer. Acabáramos, diría Zucárate, ¿no? Es decir, claro, es que esto va en contra de lo que dice la Sagrada Escritura, ¿no? Continúa. Porque tomando por punto de partida la definición de Aristófanes de que el amor es la unión de los semejantes, se llega a esta consecuencia, que el amor del hombre por la mujer y de la mujer por el hombre es el más inferior de todos, puesto que es la unión de dos contrarios. Es preciso poner por encima de él el amor de la mujer, apetecido por los tríbades, Las tríbades, las lesbianas, ¿no? Y sobre estos dos amores, el del hombre por el hombre, el más noble de todos. No solo es más noble, sino que en sí mismo es el único amor verdadero y durable. Y así, cuando las dos mitades de un hombre doble que se buscan sin cesar llegan a encontrarse, experimentan en el acto el más violento amor y no tienen otro deseo que el de unirse íntima e indisolublemente para volver a su primitivo estado. Este es el extremo en que la opinión de Aristófanes se aproxima a la de Erisímaco. Hay entre ellos este punto común, que el amor considerado por uno como la armonía de los contrarios y por otro como la unión de los semejantes es para ambos el deseo de unidad. Esta idea el deseo de la unidad. Este es el fondo de la cuestión, ¿no? Continúa. Esta idea saca la teoría de la psicología y de la física para elevarla a la metafísica. Gracias, Monse. Maricruz, comienza tú. Vamos a leer el texto de Platón, a ver si con esta explicación lo podemos leer con más tranquilidad. El banquete, ¿no? El banquete o del amor. Aristófanes respondió: Erisímaco, me propongo tratar el asunto de una manera distinta que lo habéis hecho Pausanias y tú. Figuráseme
que hasta ahora los hombres han ignorado enteramente el poder del amor, porque si lo conociesen, le levantarían templos y altares magníficos y le ofrecerían suntuosos sacrificios. Y nada de esto se hace, aunque sería muy conveniente, porque entre todos los dioses, él es el que derrama más beneficios sobre los hombres, como que es su protector y su médico, y los cura de los males que impiden al género humano llegar a la cumbre de la felicidad. Voy a intentar daros a conocer el poder del amor y queda a vuestro cargo enseñar a los demás lo que aprendáis de mí. Pero es preciso comenzar por decir cuál es la naturaleza del hombre y las modificaciones que ha sufrido. En otro tiempo, la naturaleza humana era muy diferente de lo que es hoy. Primero había 3 clases de hombres, los 2 sexos que hoy existen y un tercero compuesto de estos 2, el cual ha desaparecido conservándose solo el nombre. Este animal formaba una especie particular y se llamaba andrógino, porque reunía el sexo masculino y el femenino, pero ya no existe y su nombre está en descrédito. En segundo lugar, todos los hombres tenían formas redondas, la espalda y los costados colocados en círculo, 4 brazos, 4 piernas, 2 fisonomías, unidas a un cuello circular y perfectamente semejantes, una sola cabeza que reunía estos 2 semblantes opuestos entre sí, 2 orejas, 2 órganos de la generación y todo lo demás en esta misma proporción. Marchaban rectos como nosotros y sin tener necesidad de volverse para tomar el camino que querían. Cuando deseaban caminar ligeros, se apoyaban sucesivamente sobre sus 8 miembros y avanzaban con rapidez mediante un movimiento circular como los que hacen la rueda con los pies al aire. La diferencia que se encuentra entre estas 3 especies de hombres nace de la que hay entre sus principios. El sol produce el sexo masculino, la tierra el femenino y la luna el compuesto de ambos, que participa de la tierra y del sol. De estos principios recibieron su forma y su manera de moverse, que es esférica. Los cuerpos eran robustos y vigorosos y de corazón animoso, y por esto concibieron la atrevida idea de escalar el cielo y combatir con los dioses, como dice Homero de Efialtes y de Oto en la Odisea. Júpiter examinó con los dioses el partido que debía tomarse. El negocio no carecía de dificultad. Los dioses no querían anonadar a los hombres, como en otro tiempo a los gigantes, fulminando contra ellos sus rayos, porque entonces desaparecerían el culto y los sacrificios que los hombres les ofrecían. Pero por otra parte no podían sufrir semejante insolencia. Los dioses griegos tenían un problema. Los dioses griegos vivían de los trabajos de los seres humanos. Los dioses habían creado a los seres humanos para no trabajar ellos. Estaba bien. Si matan a los seres humanos, pues se van a tener que poner ellos a trabajar. A trabajar. Sí, Y la cosa no podía llegar hasta ahí. Entonces tenía que imaginar Zeus algún castigo que pusiera a los hombres en su lugar, ¿no? Y que les permitiera, pues bueno, pues seguir teniendo la vidorra que se estaban pegando los dioses, ¿no? Continúa. En fin, después de largas reflexiones, Júpiter se expresó en estos términos. Creo haber encontrado un medio de conservar los hombres y hacerlos más circunspectos, y consiste en disminuir sus fuerzas. Los separaré en 2, así se harán débiles y tendremos otra ventaja, que será la de aumentar el número de los que nos sirvan. Marcharán rectos sosteniéndose en 2 piernas solo, y si después de este castigo conservan su impía audacia y no quieren permanecer en reposo, los dividiré de nuevo. Este gracioso. Y se verán, se verán precisados a marchar sobre un solo pie, como los que bailan sobre odres en la fiesta de Caco. Bonito, es un texto muy bonito. ¿Sigo? Sí. Bueno, no está bien. Sigue Pepa. Adelante, Pepa. Qué bonito. Después de esta declaración, el dios hizo la separación que acababa de resolver y la hizo lo mismo que cuando se cortan huevos para salarlos, o como cuando con un cabello se los divide en 2 partes iguales. Enseguida mandó a Apolo que curase las heridas y colocase el semblante y la mitad del cuello del lado donde se había hecho la separación, a fin de que la vista de este castigo los hiciese más modestos. Apolo
puso el semblante del lado indicado y reuniendo los cortes de la piel sobre lo que hoy se llama vientre, los cosió a manera de una bolsa que se cierra, no dejando más que una abertura en el centro que se llama ombligo. En cuanto a los otros pliegues, que eran numerosos, los pulió y arregló el pecho con un instrumento semejante a aquel del que se sirven los zapateros para suavizar la piel de los zapatos sobre la horma. Y solo dejó algunos pliegues sobre el vientre y el ombligo, como en recuerdo del antiguo castigo. Hecha esta división, cada mitad hacía esfuerzos para encontrar la otra mitad de la que había sido separada, y cuando se encontraban ambas, se abrazaban y se unían, llevadas del deseo de entrar en su antigua unidad, con un ardor tal que abrazadas perecían de hambre e inanición, no queriendo hacer nada la una sin la otra. Fijaos cómo plantea Platón, ¿no? Este desgarramiento, ¿no? Dice, bueno, pues es que los dioses nos partieron por la mitad, pero yo me paso toda la vida buscando, ¿cómo diríamos hoy? Mi media La naranja. media naranja, sí. Mi media naranja, ¿no? Hecha esta división, cada mitad hacía esfuerzo por encontrar la otra mitad de que había sido separada. Y cuando se encontraban pobres, se abrazaban y se unían, llevadas del deseo de entrar en su antigua unidad, con un ardor tal que abrazadas perecían de hambre e inanición, no queriendo hacer nada la una sin la otra. Continúa. Perdona, Jorge, ¿el semblante es la cara? La cara, claro, La claro. cara. Ujú. Claro, les da la vuelta a la cara, ¿no? Es perversillo, Zeus, ¿eh? Pero es una metáfora preciosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Continúa. Cuando la una de las dos mitades perecía, la que sobrevivía buscaba a otra, a la que se unía de nuevo, ya fuese la mitad de una mujer entera, lo que ahora llamamos una mujer, ya fuese una mitad de hombre, y de esta manera la raza iba extinguiéndose. Júpiter, movido a compasión, imagina otro expediente. Pone delante los órganos de la generación, porque antes estaban detrás, y se concebía y se desparramaba el semen no en uno o en otro, sino en tierra como las cigarras. Júpiter puso los órganos en la parte anterior y de esa manera la concepción se hace mediante la unión del varón y la hembra. Entonces, si se verificaba la unión del hombre y la mujer, el fruto de la misma eran los hijos. Y si el varón se unía al varón, la saciedad los separaba bien pronto y los restituía a sus trabajos y demás cuidados de la vida. El sexo entre los hombres, bueno, pues funcionaba solo, pues, digamos, hasta la eyaculación, pero luego cada uno se iba a su trabajo, ¿no? No había pérdida de tiempo, ¿no? Y por el contrario, si era de hombre y mujer, bueno, pues tenía la ventaja de que podían seguir saliendo hombrecitos, ¿no? Que siguieran dándole de comer a los dioses, ¿vale? Gracias, Pepa. Magdalena, sigue tú. Es de aquí, ¿no? De aquí. De aquí procede el amor que tenemos naturalmente los unos a los otros. Él nos recuerda nuestra naturaleza primitiva y hace esfuerzos para reunir las dos mitades y para restablecernos en nuestra antigua perfección. Cada uno de nosotros no es más que una mitad de hombre que ha sido separada de su todo, como se divide una hoja en dos. Estas mitades buscan siempre sus mitades. Los hombres que provienen de la separación de estos seres compuestos que se llaman andróginos aman las mujeres. Y la mayor parte de los adúlteros pertenecen a esta especie, así como también las mujeres que aman a los hombres y violan las leyes del himeneo. Las adúlteras y los adúlteros pertenecen a esta especie de que eran mitad hombre, mitad mujer, ¿no? Continúa. Pero las mujeres que provienen de la separación de las mujeres primitivas no llaman la atención los hombres y se inclinan más a las mujeres. A esta especie pertenecen las tríbades, lesbianas. Del mismo modo, los hombres que provienen de la separación de los hombres primitivos buscan el sexo masculino. Mientras son jóvenes, aman a los hombres. Se complacen en dormir con ellos y estar en sus brazos. Son los primeros entre los adolescentes y los adultos, como que son de una naturaleza mucho más varonil. Porque son hombre-hombre, no como los otros que están medio afeminados, ¿no? Continúa.
Sin razón se les echa en cara que viven sin pudor, porque no es la falta de éste lo que les hace obrar así, sino que dotados de alma fuerte, valor varonil y carácter viril, buscan sus semejantes. Y lo prueba que con el tiempo son más aptos que los demás para servir al Estado. Os dais cuenta del cambio de concepción, ¿no? Es decir, hoy para nosotros los homosexuales son afeminados, ¿no? O se les acusa de afeminados, mientras que en la época de Platón, no, eran viriles, viriles, porque eran, hombre, pues mitad hombre, ¿no? Y por tanto tenían todos los atributos de la virilidad, ¿no? Continúa. Eh, hechos hombres, no, o será estos hombres. A su Estos, vez, sí, estos hombres a su vez, sí. estos hombres a su vez aman los jóvenes y si se casan y tienen familia no es porque la naturaleza los incline a ello, sino porque la ley los obliga. Porque la ley los obliga, ¿no? Porque claro, hay que reproducirse, hay que pagar impuestos, hay que servir soldados. Y entonces un hombre, aunque desee un hombre, se casa con una mujer por patriotismo, ¿no? Para traer hijos al mundo. Continúa. Lo que prefieren es pasar la vida los unos con los otros en el celibato. El único objeto de los hombres de este carácter, Amén. perdón, o sean amados, es reunirse a quienes se les asemeja. Cuando el que ama a los jóvenes o a cualquier otro llega a encontrar su mitad, la simpatía, la amistad, el amor los une de una manera tan maravillosa que no quieren en ningún concepto separarse ni por un momento. Estos mismos hombres que pasan toda la vida juntos no pueden decir lo que quieren el uno del otro, porque si encuentran tanto gusto en vivir de esta suerte, no es de creer que sea la causa de esto el placer de los sentidos. No es la causa de esto, dice Platón, esto no va de sexo. Esto no va de sexo. Esto va de que he encontrado mi unidad. He encontrado en el otro lo que me completa. Esto no tiene que ver con el sexo. El sexo es el caramelo con el cual yo fui buscando, pero cuando lo encontré, encontré aquello que me completaba y que me restituía a la unidad original. Continúa. Evidentemente, su alma desea otra cosa, que ella no puede expresar, pero que adivina y da a entender. Y si cuando están el uno en brazos del otro, Vulcano se apareciese con los instrumentos de su arte y les dijese, oh hombres, ¿qué es lo que os exigís recíprocamente? Y si viéndoles perplejos continuase interpelándoles de esta manera, lo que queréis no es estar de tal manera unidos que ni de día ni de noche estéis el uno sin el otro. Si es esto lo que deseáis, voy a fundiros y mezclaros de tal manera que no seréis ya dos personas, sino una sola, y que mientras viváis, viváis una vida común como una sola persona, y que cuando hayáis muerto, en la muerte misma, os reunáis de manera que no seáis dos personas, sino una sola. Ved ahora si es esto lo que deseáis y si esto os puede hacer completamente felices. Gracias, Magda. María José, termina tú el párrafo. Es bien seguro que si Vulcano les dirigiera este discurso, ninguno de ellos negaría ni respondería que deseaba otra cosa, persuadido de que el dios acababa de expresar lo que en todos los momentos estaba en el fondo de su alma, esto es, el deseo de estar unido y confundido con el objeto amado, hasta no formar más que un solo ser con él. La causa de esto es que nuestra naturaleza primitiva era una y que éramos un todo completo, y que se da el nombre de amor al deseo y prosecución de este antiguo estado. Primitivamente, como he dicho, nosotros éramos uno, pero después, en castigo de nuestra iniquidad, nos separó Júpiter, como los arcadios lo fueron por los lacedemonios. Los lacedemonios invadieron la Arcadia, destruyeron los muros de Mantinea y deportaron los habitantes a 4 o 5 puntos, Jenofonte, Ya de paso las helénicas, ¿no? Platón mete a la política de por medio para que no se nos olvide, ¿no? Que estamos hablando de un mito, pero que también estamos hablando de lo que pasa ahora, ¿no? Ujú.
Debemos procurar no cometer ninguna falta contra los dioses por temor de exponernos a una segunda división. Es preciso que todos nos exhortemos mutuamente a honrar a los dioses para evitar un nuevo castigo y volver a nuestra unidad primitiva bajo los auspicios y la dirección del amor. Que nadie se ponga en guerra con el amor, porque ponerse en guerra con él es atraerse el odio de los dioses. Que nadie Ya. se ponga, fijaros, que nadie se ponga en guerra contra el deseo de unidad. El deseo de unidad. Sí, amor no es otra cosa que la fuerza que nos une, ¿no? Que nadie intente ir contra esa fuerza que nos une para evitar un nuevo castigo, para atraernos el odio de los dioses. Termina. Sea lo que quiera, estoy seguro de que todos seremos dichosos, hombres y mujeres, si gracias al amor encontramos cada uno nuestra mitad y si volvemos a la unidad de nuestra naturaleza primitiva. Ahora bien, si este antiguo estado era el mejor, necesariamente tiene que ser también mejor el que más se le aproxime en este mundo, que es el de poseer a la persona que se ama según se desea. Amor nos restituirá a nuestra primera naturaleza, después de esta vida curará nuestras debilidades y nos dará felicidad en toda su pureza. Bueno, ya veis el mito, ¿no? Cómo lo cuenta. Pero os dais cuenta que detrás del mito y detrás de lo divertido hay una concepción del mundo, ¿no? Amor es la manera en la que los seres humanos llamamos a eso que nos une a los demás, ¿no? A eso que nos une a los demás. Y si Dios o el mundo es ese todo del que formamos parte y en el que estamos vinculados lo diverso a través del amor, bueno, pues comprenderéis que ese todo y esa pertenencia a ese todo no es otra cosa que esa belleza en la que nos sentimos totalmente extasiados y a la que accedemos en ese instante en el que nos sentimos completos. Y ahora creo que se entiende bastante mejor el párrafo o los párrafos de Simone Weil cuando ella reclama, cuando ella pide que ya que esos seres humanos que están hechos para trabajar están hechos para el sufrimiento, ¿no? Bien, pues en ese extremo puedan por lo menos tener el acceso a la belleza, fijaos, a esa belleza que no es otra cosa que la totalidad, que es Dios, ¿no? Ya veis cómo de Platón a Simone Weil encontramos un hilo conductor que atraviesa toda la filosofía, todo el pensamiento, toda la mística, toda la religión, para hablar de lo mismo. ¿Qué nos decían los griegos? Que lo bello, lo justo y lo verdadero son una y la misma cosa. Y son ese instante, están en ese instante de totalidad. ¿Y qué nos decía Platón? Que de eso no se puede escribir, porque las palabras no alcanzan para mostrar ese instante. Ese instante solo lo puedo vivir, solo lo puedo llevar por dentro, sentir en esa fracción que mientras estoy en ella, vale toda la eternidad. Pregunta. Cuando hablas de totalidad, ¿solo te estás refiriendo a los humanos o incluyes a la naturaleza, a todo lo que existe? En ese instante, Magdalena, en ese instante, todas nos sentimos parte indisoluble con el mundo. Sí, porque ese amor de esa buscar la unidad puede ser también con la naturaleza de la que has salido y que necesitas integrarte. Totalmente. Y un pensamiento de ese tipo lo tienes en Marx, por ejemplo, en los Grundrisse. Cuando él explica, cuando él habla del comunismo, ¿no?
y ese comunismo que no es otra cosa que que la reinserción del ser humano que ha sido alienado por un modo de producción explotador, ¿no? Es decir, ha sido alienado y separado de la naturaleza y separado de sus condiciones de vida, es la reincorporación. El comunismo al final es la reincorporación del ser humano a su entorno natural, del que forma parte indisolublemente, aunque en lo individual esté separado. Pero esa reincorporación eh, al, al entorno ecológico, al marco natural del que surge y del que se nutre, eso sería para Marx la visión del comunismo. Y que ya veis, tiene un punto místico de mucho Pero, cuidado. ¿por Y qué necesitas llamarle a esa totalidad a Dios? porque es la manera en la que le han llamado la gente. Ah, Dios es un nombre, no es otra cosa. Es decir, le puedes llamar mundo, le puedes llamar, Totalidad. si fueras Spinoza, le llamarías sustancia, eh, totalidad. Ahora bien, esa totalidad, en las distintas versiones religiosas, puede ser una totalidad separada del mundo, que es lo que plantea Simone Weil, y tiene serios problemas conceptuales en ese planteamiento, porque cuando ella dice Dios crea el mundo y se va de él, ¿no? Porque lo que vive el obrero explotado, lo que vive el oprimido, es la ausencia de Dios, ¿no? Es la separación, dice Simone Weil, ¿no? Bueno, pues esta concepción de un Dios separado del mundo es difícil de pensar, porque si está separado del mundo, entonces quiere decir que hay algo más allá. Y si hay algo más Totalidad. allá, entonces ya no es la totalidad. ¿Sí? El pensamiento filosófico, a diferencia del religioso, busca una coherencia racional que impide este tipo de planteamientos, ¿no? Por eso Spinoza nos lleva a un panteísmo completo, ¿no? Dice, bueno, pues si Dios es todo lo que hay, nosotros estamos en Dios. Pero eso es lo que dice el apóstol cuando va a predicar a Atenas. Dice, ese Dios desconocido al que todos adoráis, le dice el apóstol a los atenienses, ese Dios es en el que todos vivimos, en el que todos estamos. El primer cristianismo plantea ese panteísmo. Digamos, estamos en Dios. Dios no es un sujeto, en esta religión primitiva, Dios no es un sujeto con voluntad fuera del mundo, sino que es el mismo mundo que se autodivide en la diversidad que conocemos. Esa bola esférica, abstracta, completamente indivisa, crea el mundo creando la diversidad en sí mismo. Bien, que eso sea un acto voluntario o que sea simplemente el despliegue del universo a partir de un Big Bang, estamos hablando de lo mismo. La única diferencia que hay es si lo planteas fuera del todo o como parte del todo. Pero cuando echamos unas risitas acerca de Platón, cuidado, que no tenemos la menor idea de lo que hay en el milisegundo anterior al Big Bang. Así que risitas las justas, ¿no? Con respecto al planteamiento, a estos planteamientos. En el fondo, lo único que podemos hacer es imaginar. Imaginar cómo puede ser esa totalidad, pero sabiendo de que en esa totalidad estamos nosotros como una parte separada
pero que al mismo tiempo está engarzada de alguna manera con todo. Lo que pasa es que para llegar hasta ahí tendríamos que hablar de Hegel. Eso lo vamos a dejar para los jueves, ¿vale? ¿Sí? Nos faltan herramientas todavía para poder plantear la unidad de lo diverso en esa totalidad. Nos faltan herramientas, ¿no? Para poder plantearlo, al menos para poder pensarlo, ¿no? Los jueves estáis. Pero es que los jueves decías que la totalidad, que todo no estaba relacionado con todo. O no sé si lo decía Fernando, pero... Y ahora tú sí que lo estás diciendo. No, yo no, los Hegel. Ah, Eh, digamos, la diferencia entre Hegel y Marx, o entre Hegel y Kant, Uy, es que para Hegel esa totalidad comparte estructura con el pensamiento. Y todo lo que hay en el mundo es todo lo que es pensable. Y comparte íntimamente unidad. La diferencia con Kant y con Marx es que Kant y Marx lo que van a decir es que la estructura de nuestro pensamiento no tiene por qué coincidir con la estructura del mundo. Nosotros construimos modelos respecto del mundo, pero realmente no sabemos cómo es. Podemos aproximarnos, podemos hacer hipótesis. Hegel no. Hegel dice todo lo racional es real y todo lo real es racional. Hay una coincidencia absoluta entre el mundo y mi pensamiento. Si lo puedo pensar, es. entre sujeto y objeto. Claro, claro, claro. Ahí Hegel da un salto ontológico y Ahí está el místico fallo, ahí. que no quiere, que Kant desde luego no va a dar, y Marx en ese sentido sigue a Kant y no a Hegel, claro. Y es lo que Aunque nosotros... parece que al final la caga, ¿no? ¿Cómo está eso? Claro, podemos decir que no estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pero cuidado con Hegel, ¿eh? Que lo quieren matar hace 250 años, oye, y el tío eh, sigue levantando cabeza, ¿eh? Sí, es muy grande, ¿eh? Es muy grande. Lo que pasa que, bueno, que igual que cuando leemos a Platón o cuando leemos a Aristóteles, pues bueno, pues hay cosas, pues bueno, pues que ya está, que han quedado superadas, ¿no? Pero en otras nos sigue dando lecciones, ¿eh? Jorge, quería Adelante, comentar una cosa. adelante. En ese sentimiento de totalidad, que para mí en el fondo es lo que yo entiendo por mística, no otra cosa, ¿vale? Yo creo que en el cristianismo no hay ese sentido de totalidad, porque es Porque, antropocéntrico, es muy claro, antropocéntrico. Y el mundo está creado para usar por el hombre y la mujer, bueno, sería el hombre en aquel momento. claro. Y en ese sentido no tiene ese sentimiento de totalidad que tienen otras filosofías o otras religiones, dijésemos. Es verdad que en la mística cristiana hay muchas variantes, ¿no? Y en esa mística cristiana, bueno, pues se busca esa compenetración, se busca esa compenetración desde otras figuras, ¿no? Pero efectivamente el Dios cristiano es un Dios aparentemente separado del mundo, ¿no? Aparentemente, y digo aparentemente separado del mundo porque otra vez, Julián, si leemos la fenomenología del espíritu, te vas a quedar pasmado, ¿eh? Algún día, cuando yo tenga valor, haremos un seminario con la fenomenología, ¿vale? Son palabras mayores, ¿eh? Pero el planteamiento que hace Hegel del cristianismo es imponente, porque lo que dice Hegel es que lo que hace el cristianismo es darle sentido a la unidad de esa totalidad con la diversidad de todo lo que existe, incluido el mal en el mundo, ¿eh? Es decir, que Dios
que este Dios, Parte de que es malo el mundo. Dios no es la cosa, Dios no es la cosa, sino que es la razón que ordena el mundo. Dios es la razón que ordena el mundo y todo lo que hay en el mundo es producto del despliegue de esa racionalidad. Por eso, El equivalente al espíritu que dice, ahí está. Muy bien, Julián, muy bien. ¿Cómo se nota que hiciste la catequesis en su momento? Muy bien, muy bien. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que permite dar la unidad al logos, a la razón y a la materia. Ya diréis, Jorge, ¿qué te has fumado? No, yo que no lo digo yo, que lo dice aquí este caballero. No, no lo digo yo. ¿Vale? El Espíritu Santo es lo que permite reunir o resolver la contradicción que vemos en los sentidos entre Dios y la diversidad de la materia. Entonces, ya ves, María G., que inclusive en el cristianismo la mística puede tener también caminos muy extraños y que nos lleven de alguna manera a esa idea. María G., te veo muy escéptica. No solamente, no escéptica en absoluto. Es que, de verdad que pienso que no sé, les doy unas vueltas a lo que yo he dicho, pero sigo pensando que en la religión católica, en el cristianismo, no sé, o sea, dijésemos, el ser humano es el rey de la creación y eso nos ha llevado a lo que nos ha llevado, ¿no? A destruir el planeta, a que los animales sufran lo que no tienen que sufrir sin necesidad, o sea, no sé, es que me parece que es erróneo de entrada, ¿no? Y que nos ha llevado a mucho desastre. O sea, yo entiendo que ese sentimiento de unidad que tú dices, que yo, bueno, a mí me parece que está en el fondo de todo, no sé, es como que tiene que ser con todo, ¿no? Con todo y con todos son los animales, es la naturaleza, como decía Magdalena, es el universo, es todo, y en todo eso sí que puede haber una cierta conexión. Bueno, yo lo creo, que sí que hay, sí que estamos conectados, ¿no? Pues desde las células primarias, desde las que surgió la vida, es decir, estamos conectados con la vida, para mí, para mí. Pero eso desde el cristianismo ha fastidiado el creer que no, que somos superiores a otras especies y bueno, y a la naturaleza y a todo lo demás. Todas las religiones, a ver, y voy a hacer dos afirmaciones sucesivas, ¿vale? Todas las religiones son androcéntricas, todas. No, el budismo no. Eh, No, el budismo no. El budismo no cree en un Dios creador, no cree tal, y de alguna manera para el budismo está esa unidad con la naturaleza y con los seres vivos. sí, A lo mejor no estoy ya tan puesta, pero yo diría que sí. rasca un De poco. hecho son vegetarianos, veganos, y, no Sí, comen animales. rasquemos un poco. Vamos a ver, el problema es que nosotros, mira, cuando tú te paseas por un museo de estos indígenas en América Latina, en cada stand en el que tienes una de las tribus, todas empiezan diciendo, nosotros los hombres, ¿no? Nosotros los hombres, porque lo de las otras tribus no son hombres, ¿eh? Sí. Los hombres somos solo nosotros, ¿no? Los griegos ya sabes que llamaban bárbaros a todos los que no hablaban griego, ¿no? Los romanos detestaban profundamente a todos los que no fueran de pelo negro, salvo que fueran mujeres que eran rubias, que entonces eran exóticas y entonces sí les gustaban las bárbaras, ¿no? Pero los hombres no, eran todos bárbaros. En general, todos los modelos civilizatorios son bastante excluyentes.
son bastante excluyentes, ¿no? Es verdad que el budismo es una excepción, pero tendría yo que repasar mis apuntes de los orígenes del budismo para ver realmente el planteamiento, ¿no? En todo caso, si no es, si no es excluyente desde el punto de vista racial, te puedo asegurar que lo es desde el punto de vista patriarcal. El budismo primitivo, vamos, las mujeres no pintan nada, están para servir, ¿no? En eso. Es verdad que también hay escuelas. Digamos, a partir del origen ha habido sucesivas escuelas, ¿no? Pero en todo caso, todas las interpretaciones humanas, todas las interpretaciones filosóficas y religiosas tienden a ser excluyentes, porque tienden a explicar por qué estamos donde estamos y por qué además nos merecemos ser los mejores, ¿no? Somos los mejores y por qué nos lo merecemos. Porque, bueno, porque somos hijos de Dios, porque somos los elegidos, porque lo hicimos bien, porque los otros eran feos y chiquitos, yo qué sé, ¿no? Por mil historias, ¿no? Es decir, siempre hay alguna razón por la cual, en el caso de Platón, pues ya lo ves, porque somos homosexuales y los homosexuales somos más varoniles, somos más varoniles que esos otros que quieren a las mujeres, que esos están afeminados, ¿no? Es decir, en fin, todos buscamos, o digamos, todas las explicaciones humanas siempre siguen ese patrón. Hay que andar mucho en la civilización, hay que andar mucho en la civilización para encontrar explicaciones universalistas, ¿no? Hay que andar mucho. Por eso no te la agarres especialmente con el cristianismo, porque, porque vamos, si vas a ver otras religiones, vas a salir corriendo, ¿eh? Claro, sí, 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 tienes razón, tienes razón. Y lo dice un ateo, ¿eh? Lo dice un ateo convencido que, en fin, que cuidado con lo que deseas, que lo que puede Nos venir. resulta curioso que, o sea, que por un lado estamos diciendo que las religiones, en el fondo de todo, está el sentimiento de unidad y sin embargo, ¿de unidad de qué? De lo igual que tú. Claro, de lo semejante. Fíjate lo que decía Platón, ¿no? Es decir, al final el amor nos lleva a buscar lo semejante, ¿no? Y al final dice, oye, eso es un poquito egocéntrico, ¿no? Es un poquito... Sí, 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 sí. Bueno, pero bromas aparte, o egocentrismos aparte, o antropocentrismos o androcentrismos aparte, eh, yo creo que podemos ver cómo esto que está planteando Simone Weil no deja de ser una de las infinitas maneras de plantear un problema universal, ¿no? Que es, llegado a ese momento de desespero, ¿no? Lo que busco, o el último rincón en el que busco cobijo, es unos en la fraternidad, otros en esa mística de la unidad, otros en la disolución, ¿no? Simplemente en disolverme en el todo, que sería pues a lo que aspiramos los ateos, ¿no? A que nos dejen en paz y que Hacienda no nos siga persiguiendo, ¿no? ¿No? Pues bueno, pues bien, pues al final todo eso se traduce o en la filosofía, o en la política, o en la religión, con distintos nombres, pero al final todo apunta con matices más o menos a lo mismo. Creo que el tema ha quedado más o menos planteado, el problema. Creo que este trabajo que hemos hecho hoy de reflexión sobre la cuestión, creo que nos ha arrojado alguna luz y hemos echado alguna risa con Platón. El otro texto que os había preparado, que es el de Lucrecio, se os queda para deberes para las fallas. Os vais a reír, os vais a reír. Lucrecio es el pesimista por excelencia. Lucrecio recomienda que huyas del amor como de la peste, que eso del amor solo te va a traer disgustos y sinsabores
y que si no puedes, y que si estás muy necesitado, muy necesitado, muy necesitado, oye, que te vayas por ahí a buscar satisfacerte con objetos de los que no estés enamorado, porque el amor solo te va a traer dolores de cabeza. Vas Qué a buen perder, contrapunto, ¿no, Jorge? vas a perder, claro, vas a perder el dinero, la fama y la honra, lo vas a perder todo, ¿vale? Es decir, detrás del amor. Lo más gracioso de todo es que dicen los doxógrafos que Lucrecio murió suicidándose víctima de un elixir de amor. Pero eso lo dicen los doxógrafos, que sabéis que la iglesia tenía mucha mala leche y probablemente hicieron correr el bulo para desprestigiar al pobre Lucrecio. Leeros el pasaje que os dejé de Rerum Natura, que se llama así, Los peligros del amor. Y a vuelta de fallas, le metemos el diente ya para terminar con Simone Weil, con las reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión. Muy bien. Compañeras, siempre es un privilegio pensar con vosotras. Felices fallas y nos vemos a la vuelta. Muy Buena bien. nit. Molt bé, Adiós, buena Adiós. semana. Buena semana. Bona nit. Adiós, buenas noches. buenas noches. Chao. Y buenas fallas. Y buenas fallas, sí.